No de... No del tema, ni mucho menos, no se apuren. Un Kahoot al azar que encontremos por ahí para distraernos un ratito. Bueno, vamos arrancando entonces con el tema número 1 y ahorita regresamos a la actividad que les iba a mencionar, ¿no? Entonces, el tema número 1 se llama Introducción a la microbiología. Y ahorita denme chance, no quiso cargar aquí. Me dicen cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Ya, profe. Ah, excelente, muchísimas gracias. Ok, entonces el tema número 1, introducción a la microbiología. Y pues bueno, es un tema corto, no es muy extenso. La cuestión es que hay pues detallitos que será importante, ¿no? Que de entrada nosotros podamos revisar para, pues sí, para llegar de lleno ya a esa parte de las técnicas, ¿no? Que es el tema número 2 y que pues ya tiene que ver un poco más con profundizar acerca de la microbiología. Pero bueno, lo primero pues es ver la historia, quizá parte de la historia que tiene que ver con la microbiología, quiénes son los principales, pues no fundadores o descubridores, porque en realidad pues los microorganismos siempre han estado ahí, ¿no? Solamente que no los ubicábamos, pero pues sí, de alguna manera, qué aportes han tenido. Y algunos conceptos generales que también vamos a estar manejando y que a veces pues no quedan del todo muy claros, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta primera parte con el tema número 1. Entonces, como bien saben, pues la competencia a desarrollar es que comprendan los antecedentes, conceptos básicos, terminología, importancia y relación con otras ciencias para entender pues el desarrollo de ellas a partir justamente de la microbiología. De hecho, hay muchas ciencias, áreas que se han desarrollado gracias a la microbiología y que actualmente pues están así como en, ¿cómo les diré? Como el boom, ¿no? Como la moda de su estudio. Por ejemplo, la biología molecular, la biotecnología, que es, pues digamos, ahorita lo primordial, ¿no? En lo que nosotros vamos en esos avances, aprovechando los microorganismos para algún fin particular. Pero viene a partir justamente de todas estas bases de microbiología, ¿no? Y nos vamos, por ejemplo, al área de alimentos, pues también ahí nosotros estaríamos hablando de que pues, los microorganismos siempre han estado de la mano de los alimentos, ya sea para ayudarnos a crear muchos de ellos o compuestos que van como aditivos a ellos, pero también, ¿no? Para pues, contaminarlos, ¿no? A final de cuentas, y pues echarlos a perder. Yo creo que todos hemos visto algún panecito, una tortilla, un pan, pues comida, ¿no? En general, que pues está echada a perder y cómo se va degradando, ¿no? Entonces, entra dentro de varios ámbitos lo que es la microbiología, impactando en lo que son pues ya nuestras especialidades, ¿no? Muy bien, entonces empezaremos con conceptos muy básicos de la microbiología. Así que la primera pregunta que yo les haría es, ¿cómo definen a la microbiología? Ya el día de ayer les preguntaba ahí en el examen diagnóstico qué es la microbiología en sus palabras. Entonces, a ver quién me quiere ayudar para decirme qué es la microbiología. Déjenme, lo pongo aquí en el celular para poder ver si alguien levanta su manita. Muy bien. Ahí está. Sí, Max. Bueno, la microbiología podría ser la ciencia que se encarga de, de determinar Ujú. gracias a qué microorganismo se da cierta infección o enfermedad. Muy bien. Sí, sí, sí. Ok, entonces ya hablamos ahí de microorganismos, ya hablamos de algo relacionado a ellos, que es qué enfermedades podrían llegar a causar. Muy bien, Max. Perfecto, Pedro. Para mí sería algo así como la ciencia que estudia los microorganismos, Ujú, así como sus interacciones con los demás seres vivos y su importancia en el ecosistema. ujú, perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos estudio de los microorganismos, la importancia, la interacción que tienen con el ecosistema, ahí puede ser ampliado. Y bueno, lo que nos comentaba por ahí Max, con respecto a las enfermedades que también pueden llegar a causar. Muy bien, ya vamos ahí completando. ¿Alguien más quiere comentar algo? Complementar más bien. Ujú, ¿no? Perfecto, yo creo que de alguna manera pues sí está completo, ¿no?
En el sentido básico, así como lo primordial, pues sí, la microbiología se enfoca en el estudio de los microorganismos, ¿no? Realmente la definición, pues es sencilla, ¿no? Como nosotros lo podemos establecer. A ver, espérenme. Oh, pues, ahí está. Es el estudio de los microorganismos, ¿no? Y también, digo, lo que ustedes comentan está a la perfección, porque no solamente se estudia a los microorganismos, sino que les estudia a los microorganismos. Y entre esas cuestiones, pues viene la importancia justamente de los microorganismos, ¿no? Los que ellas tienen, no solamente implicaciones de carácter, como ahorita decíamos, que nos contamina un alimento, que se usan en biotecnología, que nos pueden causar enfermedades, como lo decía por ahí Max, las interacciones que tienen con otros organismos, como nos lo decía Pedro. Todas esas cuestiones, pues sí, entran dentro de lo que es el estudio de los mismos, ¿no? Pero ahora, un microorganismo, pues, ¿qué será, no? ¿Cómo lo podemos definir? Ok, pues lo primero que se nos ocurre por el prefijo micro, pues luego pensamos en un organismo que es microscópico. Sin embargo, ya les había yo dicho, ayer y antier, ¿no? No me acuerdo qué día fue el que lo dije, que no solamente implica el estudio de organismos microscópicos, sino que también por ahí de repente vienen algunos organismos que son macro, ¿no? Que son macroscópicos, pero que entran en el estudio dentro de la microbiología. Ya veremos en su momento por qué razón. Pero bueno, en ese sentido, si hablamos, por ejemplo, de los hongos, los basidiomicetos, donde están los champiñones, el portobelo, los nombres comunes, ¿no? Para poderlos identificar rápidamente. Los hongos alucinógenos también. Estamos hablando de hongos que son macroscópicos, que yo puedo ver a simple vista, ¿no? Esa estructura en forma de masito que nosotros conocemos. Yo creo que todos hemos visto un champiñón, ¿no? Alguna vez en nuestra vida. Entonces, esa forma, pues es macroscópica. Yo la puedo visualizar, pero eso implica que está constituido ese champiñón, esa estructura, por varias células en ese caso, ¿no? Es un organismo multicelular en ese caso, pero muchos microorganismos suelen ser unicelulares. Y luego ahí viene coma, incluyendo a los virus, ¿no? Entonces, la primera cuestión aquí es que los virus, pues técnicamente no están vivos, ojo con ello, y otra cuestión es de que es una estructura acelular. Quiere decir que los virus no son células, para que tengan ahí, sobre todo ahora con lo de la pandemia, yo he visto varias noticias donde nos habla, no, es que la célula del virus, híjole, luego que leo eso digo, no, por Dios, no, los virus no son células, ¿sale? Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Los virus no son células, sin embargo, son estudiadas dentro de la microbiología, ¿sale? Ahora, la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué incluimos a los virus dentro del estudio de la microbiología? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué características nos harán mantenerlos, estudiándolos dentro de la microbiología? De lo que saben de los virus ahora con todo esto de la pandemia. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Digo, por más obvio que sea, ¿no? No importa. Muy bien, Pedro. ¿Sería su información genética? Ok, porque llevan información genética, perfecto, esa es una. Muy bien, muy bien. Muy buena característica, gracias Pedro. ¿Alguna otra? Información genética, ¿no? Así como las células también tienen información genética. Esa es una de las razones, ¿ok? ¿Vale? Porque invade a los otros microorganismos o macroorganismos. Ok, porque puede invadir a otros organismos. De hecho, los virus, está muy bien, vale, muchas gracias. Los virus pueden invadir organismos, pues les llamamos superiores, aunque ese término, me inculcó un doctor acá en el posgrado, me acuerdo mucho, que, que no le gustaba superiores y pues de alguna manera tiene razón, ¿no? Porque decimos, somos los organismos superiores, los humanos, y pues vamos a ver que en realidad muchas cosas no las podemos hacer y los microorganismos chiquitos, pequeños y así tan simples, sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso de sentirse superior, pues como que no está tan padre. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? A qué hago referencia. Pero también hay muchos virus que pueden invadir otros organismos microscópicos. De hecho, hay virus especializados en atacar bacterias, por ejemplo, ¿no? A los que llamamos fagos, aunque eso pues ya lo veremos más adelante. Pero, pues
por hacer el comentario. Muy bien, vale, muchas gracias. Entonces ya llevamos como características de que tienen información genética y que pueden atacar a otros organismos. Algo más por lo cual pensamos nosotros que los virus son considerados dentro del estudio de microbiología. Cuando ataca a otro organismo, así como lo dice Vale, ¿qué hace? ¿Qué hace el virus? A lo que saben ahorita con todo este relajo pandémico. Modifica. Modifica, ¿ok? Sam, Que puede causar alguna enfermedad. puede causar enfermedades, ¿no? Tal como lo decía Max desde el inicio, esos microorganismos que causan enfermedades, los virus también, ¿no? Los virus también son capaces, muchos de ellos, muchos no, ¿eh? Muchos están ahí con nosotros y no hacen nada y ni nos enteramos. Muy bien, ahí está. ¿Qué más hace un virus cuando entra a una célula? Ujú, Pedro, Manipula la célula cambiando su manipula. material genético o Ah, de él. muy bien, manipula la célula para reproducirse, ¿no? Y ahí es donde ya suena la campanita de tin, 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 tin. Esa es una de las principales características también, así como el tamaño, digo, aunque les decía, por más evidente que sea, el tamaño tiene que ver, pues digo, es microscópico, ¿no? Por eso también lo tomamos. El material genético que invaden células, que se reproducen, que pueden causar enfermedades. Pero quizá la primordial es esa, que se pueden reproducir, ¿no? La cuestión aquí es, y se los voy a hacer hincapié durante todo el semestre, porque es algo muy curioso, pero la meta de vida de un organismo, sea microscópico, sea unicelular o sea multicelular, es reproducirse, ¿no? Digo, para nosotros que tenemos uso de la razón, nos va a sonar algo así quizá como muy vano, ¿no? O sea, nada más vivo para reproducirme. Pero desde el punto de vista biológico, esa es la cuestión, ¿no? Nosotros existimos para poder mantener, ¿no? Para que prevalezca mi información genética a través del tiempo. Entonces, la mayoría de los organismos, pues eso es lo que buscan, ¿no? Reproducirse. Yo creo que todos podemos interpretar esto muy rápidamente, pero para eso obtiene energía una célula. Y en el caso de los virus, toma esa misma característica que la mayoría de los microorganismos. El hecho de que busca reproducirse. A pesar de no estar vivo, a pesar de no poder obtener energía, lo que hace cuando invade a otro organismo es reproducirse. ¿Sale? Esa es pregunta de examen, entonces para que la tengan ahí en consideración. ¿Por qué los virus son considerados organismos vivos? Y bueno, ya dimos muchas razones del por qué. Ahí ustedes lo pueden ya tomar, ¿no? Justamente. Muy bien, créanme que cuando les digo que es pregunta de examen, sí se las pongo, ¿eh? Pregúntenles a sus compañeros que ya han pasado conmigo y me dicen, ay, profe, yo pensé que no le iba a poner, que era pura broma. Y yo, no, pues si les dije que era pregunta de examen, sí es pregunta de examen. Muy bien. La microbiología, además, gira en torno a dos temas fundamentales. Nosotros sabemos que hay ciencias completamente básicas y ciencias que, pues, la mayoría de, digamos, de lo que estudia tiene que ver con, pues, cuestiones ya aplicadas, ¿no? Si nos vamos a una ciencia completamente básica, pues pensaríamos directamente en las matemáticas, ¿no? En el estudio de un lenguaje, probablemente. Ese tipo de cosas pues, nos hace pensar que la microbiología pues sí es una ciencia básica. ¿Por qué? Porque nos da conocimiento fundamental de cómo funcionamos, ¿no? Si no se hubieran descubierto los microorganismos, no hubiera salido una bacteria que probablemente les va a sonar, que es de las que vamos a estar también comentando bastante, Escherichia coli. Probablemente ya la conocen, quizá alguna vez comieron algo contaminado con Escherichia y les dio dolor de panza y luego los tuvo en el baño un ratito y ni siquiera supimos qué era, pues era E. coli, definitivamente. Pero entonces, sin esta bacteria, por ejemplo, nosotros no hubiéramos podido conocer el ciclo de Krebs, la glucólisis, la respiración, la cadena de respiración, las fermentaciones, todo ese conocimiento de bioquímica proviene del estudio de microorganismos y de hecho, nuevamente, la mayoría de ellos relacionados a Escherichia coli, ¿no? A esa bacteria. Entonces, imagínense, pues sí, a través de ella es que nosotros hemos tenido muchos conocimientos fundamentales y básicos, ¿no? Pero también nosotros lo hemos podido escalar ya a un nivel aplicado.
sabiendo que, por ejemplo, es que la misma Escherichia coli nos produce enfermedades, pues se han desarrollado antibióticos, ¿no? Para poder tratar una determinada enfermedad y no solamente, pues, de una bacteria. También existen hongos, por ejemplo, que son eucariotes y que también nos pueden causar enfermedades. También existen las algas, ¿no? También existen los protozoarios, como las amibas. No sé si algún día les ha dado amebiasis, espero que no, pero bueno, también es una enfermedad que ya saben, te dura mucho tiempo, ¿no? Y tienes problemas ahí gastrointestinales. Pues también ahí nosotros buscamos la manera de protegernos de ellos, ¿no? Y también aprovechar a los microorganismos para algún fin, como decíamos en la biotecnología. Entonces, pues como que abarca bastante, ¿no? Abarca bastante este tema de la microbiología. Muy bien. Ahora, la microbiología, y esto quizá no entra dentro del encuadre general, pero es primordial para que ustedes lo conozcan y ya que empezamos a decir, no, pues el dominio, no, pues el dominio de bacterias, las arqueobacterias, las eucariotes, lo puedan reconocer fácilmente, ¿sale? La cuestión es que desde el punto de vista filogenético, ¿qué significa eso? Que nosotros comparamos genomas, es decir, material genético, para poder crear estas relaciones entre los microorganismos o entre los organismos en general, porque también nosotros aquí entramos, ¿no? Esas relaciones es qué tanto se parece mi contenido genético, mi ADN, al contenido genético de otro organismo. En eso consiste. Y cuando hemos hecho estas comparaciones masivas entre pues, todos los organismos que nosotros conocemos, sean bacterias, sean hongos, sean protozoarios, sean algas, sean plantas, sean animales, etcétera. Entonces, nosotros hemos llegado a un árbol, ¿no? Así le llamamos, como esto que nosotros vemos aquí, donde ven ustedes muchas líneas y luego muchas ramificaciones. Esto se conoce como el árbol de la vida, esto que ustedes ven aquí, y es el sistema de clasificación de los organismos, ¿sale? El árbol de la vida nos genera, como ustedes pueden ver, dos eventos fundamentales. El primero es un punto que le llamamos nodo, a partir del cual nacen esas tres ramificaciones grandotas que ustedes pueden visualizar. Esto que nosotros vemos aquí es lo que aparentemente sería, hipotéticamente, el ancestro común, donde surgió la vida, ¿no? Donde, pues no sabemos bien cómo haya sido, definitivamente, pero donde seguramente se empezó a crear un material genético, lo más probable es que haya sido ARN, se englobó o se formó como un tipo organelo y empezó a actuar para la síntesis de proteínas con algo que hubiera alrededor, ¿no? Entonces, así, de forma espontánea, ¿no? Por así decirlo, es que seguramente comenzó la vida y este primer organismo o ancestro común es el que nos dio las características de organismos vivos que nosotros actualmente conocemos. De aquí, si se fijan, como yo les dije, hay tres ramificaciones. Pero en realidad del ancestro común no vienen las tres, lo cual es algo muy curioso. Vámonos primero hacia la izquierda. Hacia la izquierda nosotros vamos a encontrar, perdón, a lo que conocemos como eubacterias. Eubacterias, ¿sale? Que es el dominio bacteria o bacteria. Nosotros lo conocemos así cuando hablamos de las bacterias verdaderas. Todas esas bacterias que nosotros, pues de alguna manera, ubicamos, ¿no? Estamos hablando de organismos procariotes y, si se fijan ustedes, también tienen muchas ramificaciones, donde están géneros como Aquifex, Dermatoga, Citofaga, Plantomices, cianobacterias, proteobacterias, etcétera, etcétera. Probablemente ninguno de esos nombres nos va a sonar ahorita, ¿no? No tenemos ni idea quiénes sea cada uno de ellas, pero bueno, esa es la idea de microbiología, ¿no? Ver qué incluye cada uno de estos grupos. Como sea, si yo, por ejemplo, veo Aquifex, ¿no? Es la primera ramificación que ustedes ven en el árbol filogenético. Eso quiere decir que esta bacteria seguramente se parece mucho a nuestro ancestro común, ¿no? Aunque aquí, pues digo, esta línea significa que han pasado miles de millones de años para que pudiéramos llegar desde aquí hasta acá, pero de alguna manera nos puede ayudar a inferir cómo era ese famoso ancestro común, ¿no? Y bueno, muchas características de ahí las hemos tomado del estudio de estos microorganismos. Este es el primer gran grupo, que también les llamamos dominio, ¿sale? El dominio bacteria. Luego, hacia la derecha, nosotros tenemos una ramificación
que después se liberen dos, como ustedes pueden ver aquí. En el centro, nosotros tenemos a las arqueobacterias o el dominio arquea, así se conoce, así se lee arquea. Ignoren esa A, se lee arquea, no archea o archaea, no, es arquea. Y también son bacterias. ¿Por qué son bacterias? Porque también son organismos procariotes. Entonces, cuando yo digo eubacterias, quiere decir que estoy hablando de este dominio. Cuando yo digo arqueobacterias, quiere decir que estoy hablando del dominio arquea, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos muchos organismos, bueno, no tantos, en realidad es el dominio menos variado de organismos, de microorganismos, pero donde vemos muchos organismos que son extremófilos. ¿Qué significa eso? Que viven a condiciones extremas, es decir, a altas temperaturas, a altas presiones, comiendo compuestos inorgánicos o elementos inorgánicos como el hierro, como el azufre, etcétera. También que viven a condiciones salinas muy altas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos hemos oído hablar del mar muerto, que tiene una concentración de sal altísima, por eso se le llama mar muerto, ¿no? Porque ahí aparentemente no vive nada, obviamente de organismos pues como peces o algo por el estilo, pero sí viven bacterias y entonces esas son las que se conocen como halófilas. Entonces, todos estos organismos son organismos extremófilos. Pero bueno, lo primero que pensamos es, pues si son bacterias, ¿por qué no más bien surgieron en una ramificación acá? ¿No? Sería lo más lógico, que éstas hubieran surgido más bien cercanas a estas y más bien se fueron hacia el lado donde están las eucariotas. Entonces es una cuestión muy extraña con las arqueobacterias, pero lo que nos hace suponer que en este punto pudo haber un proceso de endosimbiosis, es la hipótesis, entre una eubacteria y un organismo de estos, digo de los que llevábamos hasta aquí, para generar las eucariotas, ¿no? Las eucariotas ya sabemos que traen mitocondrias, que traen cloroplastos, que son organelos que pues obviamente los otros organismos no van a tener. Ya veremos también que una mitocondria se parece muchísimo a una bacteria, ya lo mencionaremos más adelante. Pero entonces de ahí surge esa tercera ramificación. En este punto hay una división total, como ustedes pueden ver, y un proceso evolutivo bastante largo para que entonces empiezan a surgir los primeros organismos, microorganismos dentro de las eucariotas, que son correspondientes a protozoarios y a algas. Son los primeros que por ahí se generaron. Y ya después, en el proceso evolutivo, pues surgen, como ustedes pueden ver, los animales y las plantas. Ahora, conforme yo voy subiendo, quiere decir que son organismos más evolucionados. Entonces aquí lo curioso es ver al reino fungi, es decir, a los hongos. Sí, esto va a sonar muy raro, ¿no? Y es para que se nos baje el hecho de decir, ay, es que soy ser humano y pues yo controlo todo aquí en la vida. No, pues resulta que los hongos, desde el punto de vista filogenético, de comparación del ADN, son más evolucionados que nosotros mismos, ¿no? Incluso, probablemente un apocalipsis, ¿no? Que nos lleve, digo, ya estamos sufriendo consecuencias pandémicas, ya no quiero hablar mucho de esto, pero algo que nos llevara a la extinción a muchos organismos superiores, es decir, multicelulares, probablemente los que podrían aguantar y sobrevivir son los hongos, ¿no? Probablemente. Bueno, muchos microorganismos, pero ya hablando de los hongos que pueden ser micro o macroscópicos, podrían ser los sobrevivientes, lo cual, nuevamente, pues es algo muy curioso, ¿no? Y ya, eso es para que se nos quite un poquito no, hombre, nosotros como seres humanos controlamos la vida, no, en realidad tenemos uso de razón, por algo la desarrollamos, pero evolutivamente están adelante ya los hongos, ¿no? Curiosamente. Y ya veremos por qué, porque es considerado de esta forma. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Yo sí. Perdón, sí, vale, perdón, no había visto tu mano. No se preocupe. Nada más es que no alcancé a escuchar, dijo que era un proceso de eurosimbiosis, eusimbiosis, ¿o cómo dijo? Cuando Ah, se... endosimbiosis. endosimbiosis. Ok, gracias. Sí, sí, nada de qué vale. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ay, sí veo ahí una manita, espérenme.
Pedro, Profe, bueno, antes de, a ver si no me adelanto, no te apures. ¿tiene relación eso con las teorías del origen celular? Sí, pues sí, de alguna manera en este punto, ¿no? Con lo del ancestro común. Sí, son varias, aunque aquí no las vamos a ver realmente, ¿no? Es más como pues de la parte biológica esa cuestión. Incluso hay teorías que nos hablan de que la vida probablemente más bien vino de afuera del planeta, ¿no? Vino- que es extraterrestre, por así decirlo, y que esa primera célula pues más bien llegó de esa forma, pero pues sí, tiene que ver en el cómo se pudo haber moldeado, ¿no? Los primeros ácidos nucleicos para que empezara a surgir o evolucionar como un organismo. Así es, Pedro. Sí, ¿no? Por eso les digo, la microbiología está bien bonita. A veces hay cuestiones que, como es tan teórica, pues sí, es mucho conocimiento que ya hemos obtenido y por eso lo vemos aquí en este curso, pero es muy teórico, obviamente, y puede ser cansado, pero realmente tómenlo, ¿no? Como esa maravilla de todo lo que pueden hacer diferentes microorganismos se van a dar cuenta muchos ni teníamos idea, ¿no? Ni teníamos idea qué es lo que hacen y cómo nos ayudan sin nosotros ni siquiera conocerlos, ¿no? Incluso ahorita, bueno, esto es algo que les digo hasta el tema número 4, pero bueno, me adelanto también a los hechos. Yo les decía, a sus compañeros en verano, si ustedes algún día se sienten solos, ¿no? Que porque, pues estoy solito en mi casa, luego me dicen, es que soy foráneo, estoy solito aquí, más en las clases virtuales y todo eso. Les digo, no se apuren, no es que realmente estén solos, o sea, están rodeados de microorganismos, ustedes traen microbios hasta en las chanclas, ¿no? O sea, en todos lados están ellos ya disponibles. Les digo, con solo ver su mano, imagínense que ahí están un montón de pseudomonas, ¿no? Y no les hacen daño, ¿no? De hecho, están ahí nada más, de oportunistas a ver qué les cae ahí y ahí se alimentan y todo. No les va a hacer ningún daño, no va a pasar nada. Cuando coma y no me lave las manos, hasta me voy a echar por ahí unas pseudomonas, pero tampoco me va a causar ninguna enfermedad. Le digo, entonces en realidad están rodeados, no lo tomen como microorganismos, tómenlos como organismos de miles y quizás hasta millones de organismos, ¿no? Entonces no se sientan solitos. Se los digo obviamente así como broma, pero es para que nos demos cuenta que pues sí, en realidad los microbios están en todos lados, ¿no? En todos lados. Están ahí con ustedes, les ayudan, por ejemplo, a los procesos de digestión. Ahí están, forma parte de su microbiota digestiva, ¿no? Y ahí están y nos ayudan, y así como pues también nosotros les echamos por ahí la mano, ¿no? Entonces, sí, 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 es parte de esto de la microbiología de alguna manera, ¿no? Y muchos otros, pues que quizá no los vemos aquí, pero yo les decía, imagínense, si tienen un jardín, ¿no? Yo, por ejemplo, mi cuarto da hacia el jardín trasero, y es un jardincito muy chiquito, pero si yo tomo, no sé, 10 centímetros por 10 centímetros de ese jardín, ¿no? Si yo lo pudiera aislar y ponerlo aquí, imagínense la población microbiana que existe en ese 10 por 10, ¿no? Lo que para mí es, si yo pongo ahí mi pie, seguramente lo aplasto. Yo estoy, digo, no aplastando, pues, tampoco se van a morir por eso, pero yo estoy ahí considerando probablemente poblaciones de miles de millones de células que están interactuando una con la otra, algo que nos decía Pedro, ¿no? En la interacción, que puede ser interacciones positivas o negativas para ellos, ¿no? Quizá están compitiendo por el alimento que está ahí, quizá más bien están formando una simbiosis donde se están ayudando uno con los otros, quizá unos fijan nitrógeno y se los dan a las plantitas y las plantitas les regresan alimento. Entonces, todo eso sucede en solamente ese cuadrito, ¿no? Ese cuadrito de espacio en la Tierra que yo estoy pensando en ese momento. Entonces, pensar en micro es algo muy, muy bonito, ¿no? La verdad es que está bastante padre. Muy bien. Perdón, me emociono, me emociono. Muy bien. Continuamos. ¿Qué le estudia a los microorganismos la microbiología, ¿no? Ya dijeron por ahí interacciones, perfecto. Ya dijeron algo de qué enfermedades nos puede llegar a causar, sí, excelente. Eso me parece que va considerado dentro de estos puntos. Podríamos empezar con la morfología, ¿no? Lo más básico, cómo están conformadas estructuralmente
esos microorganismos, que de hecho nos ayuda a clasificarlos, ¿no? Eso podría ser la morfología, que va de la mano de la citología. Digo, en morfología yo veo de forma general la estructura en el microscopio. Yo digo, mira, este está alargadito, este es un filamento más largo, este es una ruedita, una esferita, ¿no? Es un coco, está chiquito, etcétera. Cuando yo hablo de citología, ok, sí, está alargadito, pero ya más o menos cómo está armada la célula un poco más adentro. Por eso yo me refiero a citología, ¿sale? Ya viéndola desde el punto de vista celular, ya no de una forma, pues que yo la veo en el microscopio, sino ya adentrándonos un poquito más en el estudio justo de este organismo. La ecología, como bien decía por ahí Pedro hace rato, la interacción que tiene con otros organismos, o el ejemplo que les decía ahorita yo, de ese cuadrito de tierra, ¿no? Y qué está pasando ahí en ese momento, pues nos habla justamente de esa ecología de los microorganismos y la importancia que tienen justamente para el medio ambiente. La función del microorganismo en su medio ambiente, ¿no? Como parte de, ok, ¿qué función desempeña ahí? Si está compitiendo nuevamente, si está en una simbiosis con otros organismos. Hay unas bacterias que se llaman bacterias rojas, ¿no? Del azufre, que oxidan el azufre y viven obviamente en zonas donde hay azufre. Imagínense una zona volcánica o de géiseres. Piensen en los azufres, ¿no? Aquí cerquita en Michoacán. Ahí, por ejemplo, deben abundar este tipo de bacterias, porque ahí hay reservas de azufre. Entonces, ahí hay bacterias que oxidan el azufre, que producen ácido sulfúrico, pero hay bacterias que pueden aprovechar el ácido sulfúrico y renovar el azufre, es decir, lo van a reducir, unas las oxidan, los otros la reducen. Entonces es un miniciclo del azufre entre estos organismos. Esa es la función. Si un grupo de organismos no oxidan el azufre, pues el otro ya valió, ¿no? Ya no va a tener la reserva o el sustrato para poder vivir. Entonces la función que tienen los microorganismos también es primordial. La importancia de los mismos, ya lo verán ustedes en una de las actividades que les voy a dejar. La bioquímica, como les decía, a partir del estudio de ellos, es que nosotros nos conocemos un poco más, ¿no? Cómo funcionamos gracias al estudio de los microorganismos, pero también vamos a ver que muchos de ellos se comportan de una manera que ni lo pensamos, ¿no? Que ni hay manera de imaginarlo. Por ejemplo, la ruta metabólica de glucólisis, que es la que, pues es una de las que más vemos ahí en Bioquímica 1, ¿no? Digo, no es que ahorita se acuerden de la ruta en específico, no se me preocupen. ¿Pero tienen idea qué nombre tiene? ¿O la conocen solamente como glucólisis? ¿Tiene algún nombre de las personas que la descubrieron? ¿Nunca les dijeron eso en clase? ¿No? No recuerdo, profe. ¿No? Ok. Va, ya me dicen si se acuerdan o no. La ruta de Emden-Meyerhof, ¿no? ¿Nunca se las dijeron así? Aunque sea por comentario. No, profe, bueno, yo solo recuerdo el primer nombre. Ah, el Yo de Emden. también. O sea, el nombre de glucólisis. Solo Sí. glucólisis. Ah, ok, muy bien. Está bien, digo, no se me preocupen, no es algo así como primordial que les hayan dicho allá. A lo que voy con esto es que esa ruta de glucólisis que ustedes conocen, que les dijeron en Bioquímica 1, en realidad es la ruta de Emden-Meyerhof, es la glucólisis de Emden-Meyerhof. ¿Por qué? Porque la descubrieron Emden y Meyerhof, nada más, ¿no? Pero resulta que hay otro tipo de glucólisis, de hecho hay otros dos tipos de glucólisis, cosa que pues seguramente no teníamos en mente, ¿no? La otra ruta que de hecho llevan a cabo muchas bacterias se conoce como la ruta de Ettner-Doudorov, ¿no? Entonces es otra glucólisis, otra forma de degradar el carbohidrato a partir de algo similar a la que ustedes ya conocen, pero cambia el sistema enzimático que se puede utilizar ahí. E incluso esa tiene otra variación, la ruta de Edner-Doudorov, nada más que ya no tiene otro nombre particular, sino que simplemente es una variación a esta. Y la llevan a cabo los lactobacilos, por ejemplo. Esos que tenemos ahí en el yogur, en las leches fermentadas, etcétera, llevan a cabo esa glucólisis modificada de la de Edner-Doudorov. Entonces, pues ya vemos que no solamente es la bioquímica que nos sirve a nosotros o que aplica en nosotros, sino que hay muchos organismos que tienen diferentes bioquímicas, ¿no? Y eso es por poner un ejemplo de lo que más conocemos.
pero también hay organismos fermentativos, ¿no? Que fermentan hasta lo que uno ni se imagina. Conocemos la formación de alcohol, de etanol, es la clásica, ¿no? Pero también hay fermentaciones para producir ácidos orgánicos, ¿no? O también para producir otros alcoholes o acetona, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy variable en esta cuestión de la bioquímica, ¿no? Va un poco por ahí de la mano. Muy bien, las técnicas. Si nosotros, por ejemplo, no hubiéramos tenido las técnicas suficientes, pues obviamente no podremos estudiar a los microorganismos. Entonces, quizá aquí la flechita no va más hacia acá, sino partiría de aquí y va más bien hacia acá, ¿no? Pero también es considerada dentro de la microbiología. Si no hubiera habido el desarrollo de medios de cultivo, nunca hubiéramos tenido disponibles a los microbios para poderlos estudiar en el laboratorio y no hubiéramos conocido nada de esto. Si no hubiera existido el primer microscopio, que no es como los clásicos que ustedes conocen, ya lo verán ahí con Van Leeuwenhoek, no se hubieran descubierto a los microorganismos. Seguiríamos pensando que la vida nace de la nada, por generación espontánea, ¿no? Seguiríamos en ese acuerdo. Entonces, las técnicas son muy importantes y finalmente la genética, ¿no? Y esa genética te implica, pues, muchas cosas de los que nosotros vemos aquí. Está relacionado a muchos de estos puntos que mencionamos anteriormente, pero que gracias a ella, pues, hemos conocido más la relación que existe en cuestión evolutiva de los microorganismos y de los organismos, nuevamente multicelulares, ¿no? Entonces, todos esos puntos van considerados dentro del estudio de los microorganismos en la microbiología. Muy bien, son 8:49. Sí, todavía alcanzamos esta última parte ahorita. Muy bien, ahora, ¿qué me determina que un organismo esté vivo? ¿Qué características me determinan que un organismo esté vivo? Ok. Dentro de ellas, ay, perdón, no sé por qué me regresé, una es el metabolismo. Es decir, una de las principales características es que la célula produzca energía, ¿no? Y produce energía a través del catabolismo, como ayer lo platicamos. Perdón, eso lo platiqué en bioquímica del nitrógeno, este, que tiene que ver con el metabolismo. Ya saben que hay catabolismo y anabolismo. Catabolismo es degradación de compuestos para la obtención de más pequeños, pero que les produzca energía. Y el anabolismo es biosíntesis más bien de compuestos más complejos, ¿no? Que requieren de energía para que eso pueda llegar a suceder. Entonces, si eso ocurre en una célula, es característica de que está viva, ¿no? Esa célula. Segundo punto, la reproducción. Y de hecho, ya les decía yo, probablemente este es el más importante para un organismo desde el punto de vista biológico. El organismo existe para poderse reproducir y que se mantenga su contenido genético a través del tiempo, ¿no? Nosotros que razonamos, pues tenemos muchos pleitos con esto de la vida y la muerte. Digo, esto yo lo sé, muchas cuestiones filosóficas donde uno piensa, pues no, uno no quisiera morirse nunca, ni que también se fueran esas personas que uno tanto quiere alrededor, ¿no? Entonces, pues digo, son cuestiones nuevamente más del raciocinio, pero un organismo diferente a nosotros no piensa eso. Más bien él dice, no, yo si algún día me muero, pues el punto es que yo deje descendencia para que prevalezca mi material genético y vivo a través de ese material genético, ¿no? Entonces digo, no con esto les estoy diciendo, no hay que tener hijos o hijas. No, 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 no. Digo, por eso somos organismos razonantes y por eso tenemos esas cuestiones filosóficas. Pero desde el punto de vista biológico, nuevamente, eso es lo que nos lleva a querer tener hijos en algún momento, ¿no? Algunas personas, yo sé que no todos, pero algunas personas en algún punto decimos, no, pues sí estaría bien tener un hijo o una hija. Esa es la razón, ¿no? Por eso, no sé si han escuchado, digo, es que ustedes están muy chiquitos y chiquitas, ¿no? A mí no me ha llegado tampoco, para que no vayan a decir, ay, el profe ya quiere tener hijos. No, 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 no. La verdad es que estoy a gusto, no hay problema. Pero no sé si alguna vez les han dicho amigos, amigas, familiares, no, es que el reloj biológico. A ver, levanten su manita, así, nada más, si alguna vez han escuchado algo así, ¿no? Sí, 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 ni modo que no, ahí está. Exactamente, ¿no? Eso es, pues sí, el reloj biológico realmente es pura biología. O sea, nosotros tomarnos como seres biológicos, no tanto pensantes.
pues sí, se activa y nosotros lo que queremos es que prevalezca mi material genético porque yo vivo a través de ello, ¿no? A pesar de que, pues obviamente el organismo va a fallecer en algún momento. Entonces, la reproducción es el punto más importante y es nuevamente la meta de vida de la mayoría, o si no es de todos, los organismos considerándolos como seres biológicos. Otro punto sería la diferenciación. Cuando yo, por ejemplo, hablo digo, organismos como nosotros en la diferenciación, ok, pues digo, yo creo que es obvio, ¿no? Que no todos somos iguales. Yo creo que eso no, no es algo raro. Pero esto ocurre incluso entre organismos que tienen la misma información genética. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce gemelos, gemelas? A ver, levante su manita. No sé si conozcan gemelos, gemelas. Muy bien, ahí están. Sí, hay varios de ustedes que conocen. Ahí veo 5, 6. Ah, sí, bastantes, ¿no? Ahí está Max, Clau, Vicky, sí, sí, sí. Ale, sí, sí, somos bastantes, ¿no? Que conocemos por ahí gemelos, gemelas. Muy bien, perfectísimo. Yo, por ejemplo, las primeras gemelas que ya conocí a otras, pero que me llevé más, de hecho, fueron mis alumnas aquí en bioquímica y de microbiología, de hecho, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de ellas cuando las conocí, se llaman Ana y Andrea, ¿no? Así se llaman. Están en el mismo grupo de bioquímica ya hace tiempo, ¿no? Yo creo que ya a ustedes no les tocó coincidir con que ellas estuvieran todavía estudiando, no lo sé. No, yo creo que no, de ninguna manera. Ok, entonces ellas, por ejemplo, son muy flaquitas, son muy altas, morenitas y con cabello rizado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, pues, digo, las conocí, empecé a darles clase y son ellas como muy bromistas, ¿no? Son muy así, graciosillas las dos, porque siempre me andaban molestando. Entonces yo me acuerdo que a veces llegaba y, pues cuando tenía que tratar algo con alguna de ellas, yo les decía, oye, Ana, y me contestaba la otra, me contestaba Andrea, sí, profe, no, pues qué tal y tal cosa, y se empezaban a reír, ¿no? Porque pues no era Ana, era Andrea. Entonces yo así como que, y siempre me agarraban, siempre. Hasta que ya empezando el laboratorio en la primera sesión, otra amiga de ellas, que también me sigo llevando muy bien con ella, este, fui y le dije, oye Gaby, a ver ya dime ahorita, porque aparte eran equipo en el laboratorio, imagínense, las gemelas, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo le hago para poderlas diferenciar? Porque de plano, pues yo las veo igualitas. Y dice, ay, profe, es que en realidad no, fíjese bien. Mire, estábamos así de frente, ¿no? Y ellas ni nos escuchan, estaban en su relajo acá con las cajas de Petri y todo eso. Y me dice, mire, Andrea, Andrea es un poco más alta. Fíjese nada más, o sea, están ahí al lado, es un poco más alta. Y sí es cierto, o sea, poquito, muy poquito, pero sí se veía más alta. Dice, Ana, a pesar de que las dos son muy delgadas, fíjese que Ana es un poquito más delgada, un poco más delgada. Y ya me fijé, ¿no? Y sí, efectivamente. Dice, además, Andrea es muy sonriente, por lo general ella es la más bromista, es muy, muy sonriente, muy alegre. Y Ana, a pesar de que pues tiene buen humor y todo, ¿no? Como la otra, como Andrea, es un poco más seria a veces. Entonces ella es la que normalmente está más apagadona, mientras Andrea casi siempre es la que anda pues, a tope, ¿no? Y sí, también, ¿no? También lo noté. En el mismo momento volteo y una acá con la sonrisa toda loquilla, y se lo digo así porque es mi cuata. Y Ana no, Ana, pues sí, más serena, más tranquila, con las cajas de Petri y todo eso, ¿no? Entonces me quedé, no manches, sí es cierto. Y de ahí no volví a confundirlas, ¿no? Luego ya las identificaba. Y otra cosa, por ejemplo, aunque eso ya es como más del punto de vista de, obviamente, cómo se desarrollaron en su mami, ¿no? En el feto, tenían ese como, ¿cómo se dice? Como el espejo, ¿no? Porque una se acomodaba el cabello hacia un lado y la otra hacia el otro lado, siempre, 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 no, nunca cambiaba, nunca cambiaba. Andrea siempre lo traía hacia la izquierda y Ana siempre hacia la derecha, ¿no? Entonces, pues son cuestiones que quizá, como organismos, uno no identifica de primera instancia, a pesar de que yo le decía que eran clonas, ¿no? Que eran clones entre ellas dos, pero no, pues sí había una diferenciación entre cada una de ellas. Tenían el mismo material genético, pero se pudo haber expresado un poquito diferente entre una y otra, lo que llevó a que una fuera un poquito más alta
y la otra más chaparrita. Entonces, ustedes, así, alguien que me comparta, ¿también diferencia sus gemelos conocidos o no? Yo le doy clases a unas gemelas, pero nada más a una de ellas. Y las diferencio nada más por la personalidad. La personalidad, ¿ok? Ajá. Sí, pues son cuestiones, ¿no? Digo, quizá no sea algo nuevamente así como físico, pero pues digo, en nuestro caso, los organismos, pues también tenemos los seres humanos también tenemos esas cualidades, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues sí, ahí está, ¿no? Entonces, no hay organismo idéntico en todo sentido a otro. No existe, ¿no? No va a existir. Digo, ya esto de la clonación, pues probablemente tratemos de imitar y si todo se controlara, pues sí, obtener un organismo exactamente igual al otro, pero es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Digo, ya para terminar con este comentario, ya al rato seguimos con esta parte de los demás puntos. Pero no sé si vieron alguna vez la película de La Isla, ¿no? Sale Scarlett Johansson y Evan McGregor. No sé si la ubican esa película. Pero bueno, habla de la clonación, que según los ricachones se mandaban clonar para que cuando tuvieran falla de algún órgano o algo por el estilo, pues lo extrajeran de esos clones y ya se los pusieran y ya está, ¿no? Así súper compatible es la cosa. No sé si alguna vez la vieron la película. Y ahí, por ejemplo, pues trata de que se fugan los clones, ¿no? De la mentada isla. Y de hecho, el chavo que es Evan McGregor, el actor, va y mata al original, ¿no? Y se queda él con la vida del original. Pues sí, ok, pues es una película, obviamente, pero eso no podría suceder. ¿Por qué? Porque crearon a este organismo, al clon, bajo condiciones muy controladas que difícilmente iban a hacer que fuera exactamente igual a la persona original, simplemente por el hecho de que no se desarrolló exactamente en el mismo ambiente, ¿no? O sea, sí, tal cual. Si nos vamos, por ejemplo, ahorita está de moda la línea del tiempo por las películas, ¿no? Las series, películas de Marvel de superhéroes, pues ahí está. O sea, el hecho de que el original, no sé, se haya caído un charco un día y se enfermó o algo por el estilo, hace que ya sea diferente al organismo que está totalmente controlado. Entonces, a pesar de que tengan exactamente el mismo material genético, no se iba a expresar de la misma manera. ¿Sale? Muy bien, perdón que me haya extendido. Me emociono con estos temas. Nos vemos al ratito a la 1. Ya veo aquí algunos nombres de equipos. Porfa, si pueden terminar ahí de escribírmelos durante este ratito y los veo a la 1. ¿Sale? Para no quitarles ya tiempo.